amigos y amigas, en nombre de mis compañeras y en el mío propio de la organización social WIXO, a la que representamos, es un honor daros la bienvenida esta tarde a dos personalidades importantes y grandes amigos de Israel. Bienvenido el eurodiputado Hermann Tertsch, figura destacada del periodismo, escritor, que dedica su política a la defensa de los valores democráticos en Europa. Con una trayectoria de décadas en el mundo de la comunicación, Hermann Tertsch ha sido una voz valiente y clara en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y muy especialmente en el apoyo a Israel frente a las amenazas y desafíos que enfrenta la comunidad internacional. Como miembro del Parlamento Europeo por Vox, ha demostrado un firme compromiso con la seguridad del Estado de Israel, su legitimidad como nación soberana y su lucha contra el antisemitismo en todas sus formas. Su defensa del mundo libre frente al extremismo y al totalitarismo le convierte en un aliado firme de quienes, como nosotros, creemos en una paz sustentada en la verdad, la justicia y la libertad. Mejor ahora, hoy nos honra con su presencia para compartir su análisis, su experiencia y su visión sobre el papel de Israel en el escenario global y los retos que enfrenta Occidente. También es para nosotras un gran honor presentarles a Ángel Mas, presidente ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, organización de referencia en España en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel. Gracias a la dedicación de Ángel Mas, ACOM colabora tanto con los sectores públicos como privados, educando a nuestros líderes políticos, facilitando el diálogo entre los gobiernos y parlamentos de ambas naciones y ofreciendo información veraz y análisis rigurosas para la toma de decisiones en los ámbitos bilateral y europeo. Estas actividades han convertido a ACOM, bajo la presidencia de Ángel Mas, en la organización clave en España para la defensa de la democracia, la verdad y los valores de libertad que compartimos. Sin más, les pido un fuerte abrazo para los dos. Ahora les cedo la palabra. Primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y decir que muchísimas gracias, Astrid. Está claro que el poder de convocatoria y de organización de Astrid lo conocemos todos y llevamos tiempo porque nos vamos persiguiendo, porque yo ando por ahí de la ceca a la Meca y nos andamos persiguiendo, pero lo hemos logrado finalmente. Y simplemente decir también que cuando vengo a esta casa me acuerdo de Henry, por supuesto, que era un maravilloso amigo y del cual nos acordamos muchísimo. Dicho eso, venimos a hablar hoy es el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. No del fin de la Segunda Guerra Mundial, que termina en agosto en Asia, en Japón, pero sí en Europa. Es la derrota del nazismo que se produce el 8 de mayo. ¿Así? A ver. Pues sí, que se produce el 8 de mayo del 45. Hoy hemos estado en el Parlamento Europeo precisamente hablando de ello. Entonces era una cuestión inicial principal. Es curiosísimo cómo lo que estamos viendo en el proceso general en Europa, como nos vamos alejando de aquella época, como ya no van quedando supervivientes y como realmente todo lo que es la narrativa por parte de los políticos va cambiando. El proceso europeo es un proceso lleno de trampas que nos va alejando de lo fundamental en esta cuestión, que es
la observación, la verdad y la libertad para expresar la verdad, que son los elementos fundamentales que distinguieron la conquista en la parte occidental de Europa, la que tuvo la suerte de ser, digamos, liberada por parte de los americanos, es la parte que tuvo suerte, porque el 8 de mayo es un día que también es trágico para muchas partes de Europa, porque una tiranía nazi fue sustituida por otra tiranía comunista, y hay muchos pueblos que pasaron directamente de la monstruosidad nazi y de la ocupación alemana, pasaron directamente a la ocupación soviética, y hasta el 89, 45 años más tarde, no salieron de allí. La narrativa es muy tramposa en este momento en Europa, porque igual que el nazismo fue derrotado, y el nazismo es para todos una ideología despreciable y repugnante y que no tiene ninguna posibilidad de aceptación, en cambio el comunismo es una ideología que está en el Parlamento Europeo, que en el Parlamento Europeo dicta y vota en alianza permanente, no solo con los verdes y no solo con los socialistas, sino también con el Partido Popular. Hoy, por ejemplo, una serie de leyes, por ejemplo, sobre las leyes sobre los automóviles, una propuesta de eliminar ese disparate que supuso, en pleno frenesí del Pacto Verde, poner la fecha del 2035 para prohibir la producción de coches de combustión, lo cual es una absoluta aberración a la lógica y al bienestar de los europeos y al propio sentido común. Bueno, pues se ha propuesto eso. Con el Partido Popular hubiéramos tenido mayoría para aprobar el eliminar esa fecha tope que pende sobre todos los fabricantes de coches, y que pende sobre el bienestar también de lo que es el continente. Bueno, el Partido Popular ha votado con los comunistas, con los verdes, con los socialistas, y con los liberales han votado mantener la fecha del 2035. Que conste que nosotros vamos a seguir insistiendo y que esperemos que en la próxima legislatura, mucho antes del 35, tengamos nosotros la mayoría para poder quitar esa fecha y que se siga pudiendo andar en coches de combustión, que son los coches además que nos garantizan no solo ahora la producción, sino nos garantizan también el que la gente común se pueda desplazar. Hoy es un día también muy importante en el sentido de que el nazismo desaparece el responsable del Holocausto, del agujero negro en la humanidad que supuso la industrialización del genocidio, ese proceso que empieza mucho antes, que empieza con todo el antisemitismo, que empieza alimentándose, que nos lleva a las leyes de Nuremberg en el 34 y que nos lleva después a la conferencia de Wannsee, que es la conferencia donde se dicta la solución final. Y hay que ver qué es lo que está pasando en este momento con ese antisemitismo que teníamos tan localizado en el nazismo antes, que prácticamente era esa especie había un antisemitismo clásico, antiguo, y ese antisemitismo político, que era un antisemitismo inventado en Viena, en realidad, que es un antisemitismo político que estaba en la extrema derecha. Hoy en día estamos en unas circunstancias totalmente diferentes. Hoy en día tenemos a toda una izquierda que tiene en Israel tiene el objeto favorito de enemistad. Y entonces hay que preguntarse por qué pasa esto. ¿Por qué la izquierda ha pasado a ser una izquierda que odia a Israel y que se ha aliado con el islamismo para hacer el acoso a Israel, la descalificación de Israel
y el permanente acoso legal, político, diplomático y militar, si se quiere, si se ven los llamamientos del boicot en España, de que no se permita el comercio de armas, que no se permita ni siquiera atracar a los barcos que vienen de otros países o de Estados Unidos hacia Israel. Vemos cómo realmente están buscando fórmulas no de buscar una paz, sino que realmente tienen un enemigo, y ese enemigo está dictado por una serie de gente que en este gobierno se ha estado manifestando diciendo que desde el río hasta el mar. O sea, desde el río hasta el mar es el principio genocida de decir Israel tiene que desaparecer, y para que desaparezca Israel tienen que desaparecer los judíos. Ese mensaje está hoy profundamente anclado en esa izquierda, una izquierda que también se ha enconado hacia una fobia también al cristianismo. Hoy hemos votado, precisamente yo he presentado una enmienda en el Parlamento Europeo, en el Pleno, para hablar de la persecución de los cristianos que se está produciendo no solo en Oriente Medio, no solo en África, sino estamos viendo lo de China, estamos viendo tantas cosas. Pues toda la izquierda en bloque, todos los socialistas se han levantado con los comunistas y con los verdes para negar la posibilidad de esa enmienda. ¿Por qué les molestará una enmienda que lo único que pedía era que cesara la persecución? Y sin embargo les ofende. La alianza que la izquierda y el islamismo han formado tiene unos motivos ideológicos evidentes. Ahora lo discutimos aquí juntos, Ángel y yo. Los motivos son que hay un proceso en contra de la nación. Las naciones molestan. Las naciones deben ser eliminadas. Para cambiar al ser humano hay que quitar familia y hay que quitar nación. Y las naciones que se defienden son las naciones que se convierten en enemigos de ese proceso de globalización, de globalismo, que es el que quiere borrar las identidades. Ese es el proyecto de la izquierda totalitaria hoy en día. Y ese proyecto es un proyecto muy muy claro, que ha avanzado a través de muchas vías. Es decir, esto viene desde Gramsci, viene de la Escuela de Frankfurt, de las universidades de élite en Norteamérica, que es donde van los filósofos de la Escuela de Frankfurt durante la Guerra Mundial, y después vuelven a Francia y Alemania, y el proceso de una especie de mutación, ¿vale? No, hace ruido, pero no. De una mutación del comunismo hacia un proceso distinto, que no es el proceso de la toma violenta del poder, porque eso se vio que acababa en fracaso, sino de la penetración en la sociedad previa a lo que es el cambio del sistema. Para eso, como digo, la nación debe desaparecer. ¿Qué naciones se defienden bien? ¿Qué naciones defienden su identidad y tienen una autoestima capaz de enfrentarse a todos los enemigos que les rodean? Israel. Israel es el ejemplo de la nación a destruir, porque se trata de acabar con todas las naciones, y Israel es un pésimo ejemplo para todas las naciones que se quieran defender, que quieran defender su identidad, que quieran defender su seguridad, y que quieran defender su historia, que quieran defender sus tradiciones, que quieran defender su fe, que quieran defenderse y seguir siendo. Ser, dijo Ramiro de Maeztu, dice, ser es defenderse, existir es defenderse. Nuestras sociedades occidentales se han ablandado tanto en Occidente, en Europa especialmente, pero también en Estados Unidos. Hemos visto cómo ha sido el proceso de los últimos 15 o 20 años, desde Obama, con Clinton, Obama, etcétera, etcétera. Se ha ablandado tanto esa sociedad que ha empezado a cuajar ese autoodio
Un autoodio que aquí está muy avanzado, que en Alemania está muy avanzado, que en España está también, pero que en Estados Unidos ha cuajado de una forma tremenda durante los últimos 20 años, que hemos visto cómo han ido derribando las estatuas, cómo iban revisando, ya no querían el día de la independencia, las fechas de la independencia las cambiaban por las fechas de la llegada de los primeros esclavos, es decir, pasaron de 1776 a 1618, es decir, o 17. Todo este proceso de cambio de actitud hacia la historia, hacia la tradición, hacia la nación, hacia la identidad, hacia la familia, hacia el individuo, a lo que es el individuo tomado por lo que es la percepción occidental del carácter sagrado de la persona, del carácter sagrado y del carácter inviolable del ser humano. Eso es un obstáculo para el proceso general de transformación de la sociedad en una sociedad de individuos intercambiables, donde la gente no tenga recuerdos, no tenga memoria, no tenga nación, no tenga familia, no tenga afectos, y sean todos intercambiables y se puede hacer, sean absolutamente manipulables y prescindibles. Entonces la vida ya no tiene, el individuo en sí no tiene valor, es decir, pasamos a tener el mismo valor que tienen los chinos para la dirección del Partido Comunista Chino, es decir, que son unas manos de obra, unos seres que no tienen alma, sino que son unos animales bien educados, a los cuales responden siempre solo a lo que se les mete dentro, se les alimenta, se les da un input, y con ese input funcionan. No tienen un desarrollo propio que no sea el miedo al castigo, el incentivo del premio, del alimento, pero que carecen de la individualidad, porque carecen de las referencias que dan esa individualidad, que son precisamente la religión, que son la nación, que es la familia, que son los afectos y que es la autoestima. Ese es el proceso largo. Con esto termino, digamos, la introducción de por qué ese odio desaforado cultural que se ha desarrollado en la izquierda y que ha llevado a esa alianza que ya el Chacal, no sé si se acuerda, el terrorista venezolano que escribió un libro en la cárcel, un libro que después Bestringe utilizó para hacer un refrito y vendérselo carísimo, se lo pagó a precio de oro el señor Chávez para la escuela militar venezolana, la escuela de oficiales militar venezolana. Y en ese libro, en esas reflexiones de Chacal, venía esa alianza antiimperialista, que era la alianza de la izquierda con el Islam, porque eran los dos fundamentales enemigos que podían romper las estructuras de la sociedad occidental, que es la sociedad a combatir, que es la sociedad a liquidar, para conseguir ese individuo dócil y manejable. Y a partir de ahora, de este planteamiento, podemos hablar de todo lo que han sido las reacciones en el Parlamento Europeo, lo que ha sido aquí en España, todo lo que es la relación hacia Israel, y ver cómo que Israel se defienda es una cosa que ofende, prácticamente ofende. Alguien dice, ¿cómo puede ser que la gente se sienta molesta porque alguien realmente reacciona a la agresión, cuando estamos viendo que aquí nos están inculcando y han estado inculcando a todos que las agresiones hay que combatirlas con concesiones? Esa ha sido la mecánica, con ETA, con todos los terrorismos, con las agresiones exteriores, con aquellos que quieren liquidar lo nuestro, nuestra propiedad, nuestra memoria, nuestra historia. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplacar, es el appeasement permanente hacia aquellos que nos agreden, y entonces conseguir el favor del que nos agreden a cambio de nosotros entregarnos a ellos. Ese es el proceso grande, y como Israel eso no lo hace, y se defiende, es un ejemplo nefasto, dirían ellos, para todas las naciones occidentales
que están en peligro, porque ese proceso de liquidación de las naciones es la esencia en este momento del proceso europeo. Por eso es tan peligroso. Yo voy a ser mucho más breve porque aquí solo hay una personalidad que es Herman. Yo tengo el gusto de entablar una conversación con él. Os diré una cosa, voy a hablar un poco más alto. Os diré una cosa, Herman es un político peculiar. Y es peculiar para empezar porque es el tipo o de los tipos más leídos que conozco. A algunos políticos les gusta leer, pero no es una característica demasiado extendida ni habitual. Y entonces cualquier conversación con Herman tiene una solidez, una riqueza y una frescura muy especial. Y además permite el debate intelectual, ¿no? No estamos aquí para centrar a media altura para que él remate a gusto, sino que se puede tener una conversación porque va a ser mucho más rica porque tiene ese fondo y esa capacidad. Herman es de los que puede defender la causa de Israel, como defiende la causa de la libertad, como defiende la causa de España, con la solidez que desbarata a los que tiene delante. No estamos simplemente en el regateo a corto, sino que estamos hablando de cuestiones fundamentales y como digo, con una base intelectual muy profunda. Me gustaría hablar de varias cosas con Herman, pero como él no rehuye, como digo, las cuestiones que están en la cabeza de la gente, me gustaría comentar tres cosas. Y a lo mejor en la sala, no sé cómo... Pero una de ellas es que cuando nació Vox, muchas personas de las comunidades judías se preocuparon. Pensaban en la ultraderecha. He dicho ultraderecha. Te empieza a sonar todo. Pensaban en la emergencia de un nacionalismo, ¿cómo diría yo? Identitario al nivel supremacista, excluyente de las minorías, como somos los judíos en España, una minoría patriótica, pero una minoría, que pudiera idealizar modelos antiguos. Nosotros hemos hablado mucho, por supuesto, con Herman y con otras personas de Vox sobre esto y sobre otras muchas cosas. Debo decir que Vox tiene, por ejemplo, la declaración desde el punto de vista del partido político más clara y más contundente a favor de Israel. Que los políticos de Vox hacen siempre, permanentemente, el esfuerzo de escuchar las iniciativas que las personas preocupadas por Israel podemos ir presentando a nivel político, a nivel social, que vienen a Israel no solo para mostrar el apoyo y la solidaridad, pero también para informarse mejor y así estar más preparados para el debate. Y también, no solo a nivel político, sino incluso a nivel comunitario. Vosotros sabéis que están en nuestros actos, que vienen a ellos, y para mí eso es una muestra, siempre lo fue y lo fue desde el comienzo, una muestra de que nos consideraban a los judíos españoles una parte intrínseca del tejido de nuestro país, porque no hay nada que le guste más a un antisemita que considerarnos un cuerpo externo, unos que pasamos por aquí, pero que no pertenecemos a nuestro país. Cuando nosotros hablamos en ACOM de nuestra lealtad compartida, muchos se ponen muy nerviosos. Sí, tenemos dos lealtades. Tenemos lealtades a nuestra patria, España. Somos españoles. Vivimos aquí, nuestras familias prosperan aquí. Pero tenemos una lealtad al Estado de Israel. Es una lealtad al Estado de los judíos, a nuestro hogar espiritual. Y lo que queremos que la gente comprenda
es que esa lealtad es perfectamente compatible, porque es lealtad a dos estados democráticos, a dos estados que respetan la diversidad, los derechos humanos, la democracia. Por lo tanto, no hay ningún conflicto, más bien al contrario, se retroalimenta. Y nosotros lo explicamos así. Hay gente que a lo mejor se puede sentir un poco molesta. Pero como os digo, me gustaría hablar de la emergencia de la nueva derecha, si a ti te parece bien, y de esas sensaciones o de esos nervios que a algunos les produjo esa emergencia y les sigue produciendo. Me gustaría, como has mencionado, si a ti te parece bien, hablar también de España un poco. Nos vamos a divertir, tú y yo, hablando de nuestro gobierno, sí, y de sus motivaciones, pero sobre todo hacia dónde va esto, ¿no? O sea, estamos en el presente, estamos en el regate corto, pero hacia dónde va esto. Vamos a intentar darle adelante a la máquina a ver cómo se puede desarrollar esto. Y luego, si a ti te parece bien, hablar también de Europa, como has dicho. ¿Hacia dónde va Europa? Hoy vemos el Parlamento Europeo y es una realidad que era difícilmente previsible hace 10 años. La realidad de la composición y la realidad de ciertos países importantes de Europa y dónde están sus gobiernos. Me gustaría saber si desde tu punto de vista esto es una situación temporal o si apunta a una nueva realidad sostenible. Y por supuesto, pues lo que queráis vosotros aquí. ¿Os parece? No es poco. No es poco. Muy bien. Bueno, ¿tú? Yo tengo una pregunta. ¿Se puede integrar Sam. preguntas? Claro. La siguiente pregunta que te hago aquí, gracias por tu introducción. ¿Cómo se combate un fin de ciclo? No. A eso iba. Estamos en un cambio de era, definitivamente. Estamos en un cambio de era, están pasando cosas que no pasaban y van a pasar muchas cosas que no nos podíamos ni imaginar. De eso tenemos que partir. Ahí podemos ver los diferentes procesos en los cambios que ha habido en Europa en los últimos siglos. Vemos fases muy concretas. Vemos la fase, digamos, de desarrollismo del 1871 hasta el 18, hasta la catástrofe del 14, el hundimiento de la Primera Guerra Mundial, esa especie de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que es casi una guerra europea continuada. Después vemos el hundimiento se ve el hundimiento primero de los imperios, después el hundimiento de las dos ideologías, digamos, redentoras, criminales, nazismo primero, 1989, el comunismo supuestamente cae también. Lo que pasa es que no cae realmente, no muere, se transforma y encima tiene grandes éxitos en muchos sitios con otras formas. Pero estamos en un cambio de era y está claro que muchos de los sobreentendidos que existían desde 1945 hasta prácticamente ahora han dejado de sobreentenderse, ya no están ahí. Veamos solo, por decir casos extraordinarios, el proceso en Alemania. Ver lo que ha pasado en Alemania, donde han recurrido después de unas elecciones, los que ganan quieren una reforma constitucional que no van a poder hacer con el nuevo Parlamento y hacen que el antiguo Parlamento, antes de disolverse, haga una reforma constitucional, siendo un Parlamento que ya no representa, porque ya han sido las elecciones y realmente el nuevo Parlamento excluye esas reformas porque la correlación de fuerzas no permitía esa reforma, esa triple reforma constitucional. Una de ellas, darle 1 billón como presupuesto paralelo
al nuevo gobierno para que se sirva el mismo. Una cosa que para el rigor en sí financiero alemán debía ser un anatema, y sin embargo se ha producido. El meter la neutralidad climática en la Constitución, que es un término absolutamente disparatado, salido de la sentina ideológica de la izquierda y del ecologismo, ¿no? Y lo meten en la Constitución. Son cosas absolutamente inauditas, pero sobre todo el proceso es tan irregular que se lo podías haber dicho, bueno, ha pasado en Rumanía, bueno, ha pasado en Kosovo, pero no puedes esperar que en Alemania hagan una trampa tan burda para violar tan claramente la voluntad popular ya expresada, y que sin embargo no pasa nada y se hace. Pero eso provoca el desafecto, está provocando el desafecto de la gente, pero no solo con sus partidos. Lo que puede preocupar es que acabe provocando también el desafecto con la democracia en sí misma, con la democracia participativa, con el sistema parlamentario. Es que las trampas son tremendas. Ahora estamos viendo, ha hablado de Rumanía, el caso de Rumanía, es decir, las pruebas que se han dado para la supuesta injerencia para anular las elecciones de Rumanía son una tomadura de pelo. Pero vámonos, si queréis vamos a España. En España llevamos sin presupuestos 2 años, cuando pone en la Constitución que tiene que hacerse un presupuesto antes de que termine el presupuesto anterior, y presentarse a las Cortes y aprobarse en las Cortes, y si no hay mayoría en las Cortes para aprobar un presupuesto, tienes que convocar elecciones. Pues aquí se ha prolongado dice, en casos extraordinarios, porque ha sucedido... No, 2. ¿Qué pasa? Que estamos en una situación de absoluta anormalidad, de anomalía absoluta democrática en España, más allá de todos los abusos porque yo considero que nosotros hemos pasado, España es un proceso muy especial y muy grave, que tiene mucho más cercanía a los procesos que hemos visto en Iberoamérica. Muchos de ellos, las conexiones son evidentes, es decir, nosotros tenemos un problema de crimen organizado, quiere decir que hay una serie de gente que no son políticos, que son delincuentes, que mandan, y eso es un cambio cualitativo muy importante. La gente que son criminales, y están en el poder y cometen delitos que después otros les van a reclamar, impiden que estos jueguen democráticamente, porque saben que si pierden las elecciones van a ir a la cárcel, si las leyes existen. Es decir, ese es el problema del señor Maduro. El señor Maduro está en el poder, se mantiene en el poder porque sabe que una vez que caiga del poder, el señor Maduro tiene un problema muy serio, y en su país iría a la cárcel, y en otros sitios, Maduro ya en estos momentos iría a la cárcel en cualquier sitio, ¿no? Pero aquí tenemos un problema de que tenemos ya a una serie de gente en el poder que, si pierde el poder, no puede esperar otra cosa que una acción penal. Y esa gente a la cual amenaza una acción penal, si pierden el poder, van a hacer todo por mantener el poder. Y todo es todo. Todo es todo. Y por eso esta situación en España es especialmente peligrosa. Pero no es solo España los que están mostrando, como muestra el ejemplo de Rumanía, la anulación, como muestra lo de Alemania, como muestran los procesos, muchos de ellos que se están sacando de la manga en cuestiones como el caso de Le Pen en Francia. El caso de Le Pen en Francia es la práctica que denuncian, es una práctica que ha sido generalizada en el Parlamento Europeo desde que se fundó, y lo tenían todos los partidos grandes, lo han hecho, pero a él y a ellos, el partido de Le Pen, cuando le dicen que tiene una anomalía, la regula en Bruselas, pero en ninguno de los casos que ha habido antes se ha abierto después un proceso en el propio país para llevar a los tribunales por la vía penal la cuestión que han llevado ahora con Le Pen para buscar la inhabilitación de Marine Le Pen. Es decir, que
el abuso y la utilización torticera de las leyes contra ciertas fuerzas que ponen en cuestión la deriva globalista, la deriva de una Europa que las naciones hayan perdido prácticamente todas sus competencias, que vacíen las competencias de los estados nacionales, que es a lo que realmente ese es el proyecto de von der Leyen, es el proyecto del Pacto Verde, son todas las diferentes conexiones, el horizonte, todos los programas de la Unión Europea lo que tienden a vaciar las competencias de los Estados-nación e ir creando una especie de Estado centralizado en Bruselas, donde quienes mandan no han sido elegidos por los europeos, porque no hay un cuerpo democrático europeo. La democracia existe en el Estado-nación. Nosotros no somos, nosotros no podemos votar, tener la misma voluntad que los finlandeses a la hora de votar, porque no podemos compartir un cuerpo democrático. En ese sentido, si cada vez las elecciones nacionales tienen menos sentido, porque el poder de los gobiernos nacionales cada vez es menor, quienes están en Bruselas, que son gente no elegida, porque nosotros no hemos elegido a von der Leyen, y mucho menos, es más, este Parlamento, el Parlamento de las elecciones europeas, es un Parlamento que gira a la derecha de una forma bastante contundente. Y ahí el Partido Popular, ¿qué pasa con el Partido Popular de Europa? Que ellos se aprovechan del giro a la derecha, se aprovechan de eso, crecen los partidos que están a su derecha, todos ellos, bajan todos los partidos que están a su izquierda, los socialistas, los verdes, los comunistas, todos ellos bajan, y sin embargo el Partido Popular Europeo, ¿qué hace? Coge a von der Leyen y se van a la izquierda y hacen un pacto con todos los perdedores, Germán, con los socialistas. ¿Por qué sucede eso? O sea, hablamos de la emergencia de la nueva derecha, algunos la llaman derecha dura, otros la llaman ultraderecha, ¿vale? Pero a lo mejor lo que tenemos que pensar es cómo se ha movido la ventana de Overton, ¿no? Claro. O sea, cómo cuestiones cómo el Partido Conservador de Europa y de cada una de sus naciones parece un partido socialdemócrata a veces, en el mejor de los casos, abraza políticas y causas que no parecen ser naturales de sus votantes, se alían con los que serían ideológicamente mucho más, digamos, opuestos a ellos que otros con cuya alianza podía ser más natural. ¿Qué ha pasado en el alma de los partidos conservadores europeos? Podemos hablar del Partido Popular Europeo, podemos hablar de España, podemos hablar de lo que tú quieras. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues mira, lo voy a decir con un ejemplo del proceso que venía comentando, porque he recibido un mensaje de un amigo que es Nicolas Fest. Nicolas Fest es un político alemán que fue periodista también, muy amigo, que se ha retirado y vive ahora en la Toscana, feliz, maravillosamente, en una finquita que se ha comprado. Y me mandaba un comentario y estaba explicándole a un amigo. Nicolas Fest es hijo de Joachim Fest. Joachim Fest es el biógrafo de Hitler, el biógrafo de Albert Speer, el editor de la Frankfurter Allgemeine, una eminencia y además un demócrata absoluto, un conservador sólido y una persona que tuvo una inmensa repercusión y prestigio y reputación en la Alemania democrática, y que yo le he presentado el libro del hundimiento, la película del hundimiento, quizá la hayan visto muchos de ustedes, lo escribe Joachim Fest. Joachim Fest escribe el libro de Yo No, también un libro. Bueno, Joachim Fest era un personaje que representaba absolutamente, era uno de los pilares de la República Federal Alemana. Su hijo piensa exactamente igual que su padre. Bueno, pues a su hijo lo consideran un ultraderechista absoluto, porque está en la AfD y es militante y ha sido diputado de la AfD. Es decir, lo consideran en Alemania un
peligroso extremista que debe ser apartado de los cargos públicos, bueno, investigado por la oficina de investigados por los servicios secretos, controlados, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ha pasado, y sobre todo desde el gran proceso que se produce en Alemania, pero que arrastra a toda Europa, que es Merkel. Merkel, cuando llega Merkel después de Kohl, Merkel empieza a aplicar inmediatamente una política radicalmente socialdemócrata, y después hace otra cosa, que es abrir las fronteras. Abre las fronteras a la inmigración, anima, incita directamente a la inmigración, desprecia muy claramente a la nación alemana. Es muy célebre esa escena que después, en unas elecciones, que ganan unas elecciones, y hay uno de su partido que se atreve a subir una bandera alemana al estrado, donde están celebrando con las pancartas de la CDU, están celebrando, y coge Merkel, le arrebata la bandera, se va hacia una esquina y la suelta y la deja. No permitía la bandera alemana en la celebración de la CDU. Es decir, ese proceso que estábamos hablando de la negación de la nación se entra en unos partidos que eran partidos demócrata cristianos, partidos conservadores, y esos partidos empiezan a utilizar lo que son una serie de fundamentos claves de ese proceso de la izquierda neomarxista, de la escuela de Frankfurt, todo lo que es la ideología woke en Estados Unidos, cómo va contagiando a los partidos populares. Llamémoslo, aquí es el Partido Popular, en Europa es el Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo, como digo, vota 9 de cada 10 votaciones que hay en el Parlamento Europeo. El Partido Popular vota con el Partido Socialista. Como decía, no sé quién, de Girauta, creo que era, que dice, hay muy pocos matrimonios en los cuales se coincida en 9 de cada 10 cosas. Bueno, pues el Partido Popular y el Partido Socialista lo consiguen en el Parlamento Europeo. ¿Y tan débil era o es la convicción ideológica, los principios para hacer, o sea, han sido lo que describes tú, que puede que algunas personas lo puedan ver, esa búsqueda de la centralidad o de la moderación simplemente por la pura moderación, ese ser abducidos por el enemigo. Sí, por el enemigo. Ese proceso, ¿a qué se debe? Pues primero a que la izquierda lo ha hecho muy bien. La izquierda no ha hecho ninguna batalla cultural. A la izquierda se le ha entregado todo, Desde los años 60 se les viene cediendo el terreno en todo. Podemos ir desde la educación a la información, a la literatura, a la cultura, pero sobre todo eso, el colegio, la universidad, cómo el sindicalismo entra en las escuelas y crea una ideología donde lo que se hace es adoctrinamiento al final, y no es formación, no son institutos de formación, sino son sitios donde te quieren hacer pensar como ellos, y que todo el concepto de la ingeniería social, que ese es un concepto absolutamente marxista que se va imponiendo, y cómo quieren convencerte de que la gente tiene que ser distinta como es, y que la gente tiene que tener unas conductas que no tiene respecto a casi todo. O sea, pero cómo han ido cambiando, y todos estos partidos han demostrado que no tenían una resistencia de creencias, de convicciones. Y pues yo creo que el fenómeno es muy fácilmente explicable con Feijóo, por ejemplo. Hace 4 meses o hace un año, el gobierno separatista de la Generalidad, que son quienes son, a estos son Illa, pero no, el anterior todavía, hace una solicitud
apoyada por todos los partidos separatistas en Bruselas para que se utilice el catalán, se pase a ser idioma oficial en la Unión Europea. Lo cual es un disparate porque hay otros países donde hay idiomas y no son oficiales, y si empezamos con eso, simplemente ya las estructuras de la traducción de los 26, que son al final 24, porque Austria y Alemania tienen el mismo idioma y tal, pero quiero decir, el batiburrillo que es, y el coste inmenso de las traducciones simultáneas todos los días, en todas las comisiones, en todos los actos, es absolutamente inmenso. O sea que en sí es un atentado al sentido común. Bueno, eso se hizo con el catalán, porque es una cesión que le hace Sánchez, y entonces Sánchez dice que sí, que va a apoyar, el gobierno español apoya esa iniciativa. ¿Qué ha pasado? Que en el Parlamento gallego, hace 2 días, han decidido que quieren que el gallego sea idioma oficial en la Unión Europea. El gallego en la Unión Europea. ¿Quién manda en el Parlamento de Galicia para que haya esa mayoría? El PP. Ha sido el PP el que quiere llevar ahora a Galicia el idioma, imitando a los separatistas catalanes. En muchas cosas, en cuestiones educativas, por supuesto, no se diferencian ya en nada. En Galicia, en Cataluña, o el País Vasco, o en Baleares, la deriva esa, ¿no? Entonces, has hablado de 2 cosas que son muy interesantes, que es primero, y voy a, si me permites, introducir una perspectiva. Yo he visto, has mencionado los medios y has mencionado la educación, que son lugares donde curiosamente el 68ismo sigue imperando. O sea, una perspectiva tan antigua, de casi 60 años, pero sigue sólidamente en control. El control de la educación es tal. Yo he vivido en el Reino Unido muchos años y lo he visto en instituciones del Reino Unido, como es el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra empleaba de siempre a personas educadas en las mejores instituciones académicas del Reino Unido, Oxford, Cambridge, lo que fuera, ¿no? Muy bien, pero los chicos que venían de esas instituciones, como esas instituciones, todo su esqueleto estaba dominado por ese espíritu del 68, del izquierdismo, del radicalismo, de los procesos de liberación nacional, etcétera, etcétera, pues esos chicos venían verdaderamente envenenados. Entraban en el Banco de Inglaterra y empezaban a ocupar desde el suelo todo y avanzar sus agendas. Ese es el enterismo. Avanzar sus agendas. Y avanzando sus agendas, lo que además hacían era amenazar a los que estaban por encima todavía, diciendo: no, a ti te voy a acusar de homófobo, de no apreciar el cambio climático, de no tener conciencia de la diversidad cultural, racial, de tal. Y estos tipos, en vez de mantenerse firmes, cedían y cedían y cedían. Como dijo Nacho Cano ayer en una cosa en la que estuve, que me pareció genial, dice: y el siguiente paso atrás que deis, hay un precipicio, como sigáis dando pasos atrás. Entonces, la ocupación de la academia con la ocupación de los medios, y como te digo, no hay diferencia. Estamos hablando hoy de un medio muy conocido, tampoco voy a decir cuál, que se supone que es el medio liberal del centro derecha español. ¿Lo lees? Y es absolutamente indistinguible. Indistinguible. Entre ellos, pero eso es porque las facultades se han convertido en unas medresas, me parecen unas escuelas coránicas, ¿no? Pues las facultades, es decir, el proceso lo hemos visto en Estados Unidos, como decía, las escuelas de élite son las que forman los cuadros. El huevo de la serpiente lo pone en la escuela de Frankfurt hace 70, 80 años, o 90,
y después se van creando las generaciones de los cuadros que han ido ocupando realmente todas las universidades, y hoy en día prácticamente es un monólogo. Es muy difícil tener incluso las universidades católicas, es muy difícil encontrar una universidad donde haya realmente libertad de debate. Vamos, es que no se puede ahora. Tampoco se sabe debatir. Que tampoco se sabe No, pero ¿cómo se va a poder debatir si tienes miedo, si te van a amenazar? Te educan en el dogma. Si quieres decir otra cosa, ese es uno de los pasos que ha dado ahora mismo, que está dando la administración Trump con las universidades, y va a ser un pulso fortísimo, porque tenemos toda la administración del Estado y todas las élites están educadas en esas universidades y tienen ese mensaje. En ese sentido, y de una forma más pedestre, se puede decir que las facultades, por ejemplo, las facultades de periodismo, en la Facultad de Periodismo de Madrid hay un profesor de historia que en verano hace homenajes a Stalin, y ahí hasta han estado, y en la Universidad del CEU ha estado dando clases Monedero, y en la Complutense no te quiero ni contar. En la Complutense, ¿qué es la Complutense? O sea, en ciencias sociales, o sea, hay una serie de facultades técnicas, etcétera, etcétera, que se salvan, si se quiere, porque están dedicadas a otra cosa, y porque hay gente que no quiere perder el tiempo. Pero lo que son las facultades de ciencias sociales son todas en realidad unos centros de adoctrinamiento, que si no te pliegas, y eso ha sido hasta ahora, porque ahora vamos a hablar de este nuevo cambio de era, y ese cambio de era se está viendo en la gente muy joven. La gente muy joven viene harta, porque claro, las condiciones de vida para la gente joven son dramáticas, porque no tienen casa, porque no van a tener posibilidades de casarse, ni de tener una vida como la que han tenido prácticamente todos los que estamos sentados aquí, ¿no? Y esta gente viene muy harta, y ya se han separado ideológicamente y se han separado afectivamente de la generación de los resentidos. Hay una gran generación muy larga que se ha movido por el resentimiento. Son licenciados, el licenciado que siempre piensa que le ha maltratado la vida porque él tenía que tener algo, y se han ido a estudiar, todos se han ido a estudiar periodismo, políticas. La gente que estudia políticas y que piensa que va a tener un trabajo, después no va a tener un trabajo, y lo que va a tener es una mala leche de cuidado, pensando que todo el mundo le maltrata, que el mundo es horroroso y que hay que cambiarlo todo y destruirlo todo, porque a él no le ha tocado, él no trabaja, y porque pues hay una formación profesional que requiere, hay profesiones magníficas y profesiones en las cuales mucha gente podía hacer realmente una vida magnífica, y una vida además digna, eficaz, con proyecto de vida, además con proyección al crecimiento personal y al crecimiento económico y a la prosperidad. Pero no, se van, estudian lo injusto que es el mundo, que hay que volver al indigenismo en unos sitios, y en otros sitios hay que romperlo todo, hay que romper todo en Occidente, porque en Occidente no funciona nada. Y ese es un poquito el material humano con el que hemos estado tratando, y en los periódicos es el material humano que hay, o sea, es muy difícil encontrar entre los hay periodistas mejores, hay periodistas peores, pero encontrar periodistas que realmente tengan una visión de la realidad y coraje para manifestarlo, porque tienes que tener un sitio donde decirlo sin que te echen o te represalien. Y la gente tiene, tanto en los partidos políticos como en los medios, como en la universidad, el salirte del batallón tiene un precio, y la mayor parte de la gente está educada y ha ido siendo educada. No te signifiques, porque si te significas te tapamos la boca. ¿Te tapamos la boca cómo? Pues si dices una verdad que no gusta, eres franquista, o fascista,
o nazi, o ultraderechista, u homófobo, o anti-queer, o lo que haga falta, ¿no? Y la gente no quiere que se les echen encima, no quiere acusaciones. Pero los que hemos estado en los periódicos diciendo cosas que no decían otros, estamos acostumbrados. Estoy acostumbrado a que me llamen de todo, absolutamente, de todo en todas partes realmente. Pero tienes que asumirlo, y asumirlo, los primeros tienen que asumirlo, y ahí hay un sacrificio y hay un riesgo. Y lo que hay que hacer es fomentar el espíritu de ese riesgo, pues en la cobardía de los ricos dices, bueno, pues a los jóvenes están empezando, y ahora se está viendo en la gente de los colegios, los que no han votado todavía y los que votan por primera vez, ¿no? Eso es el miedo que tienen, el miedo que tiene Sánchez. ¿Por qué Sánchez? ¿Os acordáis que a principios de años dijo que este año iba a hacer 100 actos contra Franco? 100. Bueno, llevamos uno. ¿Por qué llevamos uno? Porque cada acto que hagan a favor de Franco, en contra de Franco, se convierte en una publicidad para Franco. Y lo saben. Ahora lo saben. Y el otro día ya lo dijeron. Es que nuestra visión negativa de Franco no cuaja entre la juventud. No es que la gente sea franquista ni que esté a favor de Franco, sino que cualquier cosa que vosotros cobardes, traidores, que sois el aparato, que mentís todos los días, que estáis robando, que sois ineptos y se os hacen apagones, se os paran los trenes, y tu mujer está haciendo trampas y tu hermano está en Portugal cobrando de... Es decir, no les creen nada porque es evidente la estafa. Y entonces ahí es donde empieza la nueva era. Bueno, entonces esa nueva era, y estás describiendo, dices que además es generacional también, ¿no? Que los chicos jóvenes, porque están más alienados de la prosperidad acumulada de sus padres, ven que no van a estar ahí. Sus abuelos. Los padres no. Los padres son los resentidos del 68. Se están fundiendo. Que vienen tarde al 68 y no tienen nada. Se están fundiendo los de los padres, vale. Los de los abuelos. Pero entonces, y que están desafectos con un sistema que ven que no es representativo, que está lleno de trampas. Claro, lo que pasa es que estos chicos jóvenes, ¿cómo se proyecta esa fuerza de desafección, que puede ser una fuerza positiva para el cambio, ¿no? Sí, pero que no acabe en las reacciones que hemos visto en la historia, ¿no? Que son la democracia nos deja huérfanos, pues vamos a buscar otra cosa. Y ahí engancho con lo que te quería preguntar. Estamos hablando, has mencionado a Marine Le Pen, has mencionado a AfD, y es como si esas fuerzas de la nueva derecha tuvieran como dos almas. Un alma que busca liberarse de esos grilletes, de esa matrix de mentiras, y otra que sigue a veces sonando hablas de nacionalismo como una fuerza positiva, o el del espíritu de la nación, de pertenencia, de identidad, ¿vale? Pero hay un componente del nacionalismo que es excluyente, que es supremacista. Entonces, ¿cómo se maneja esa tensión entre las almas que buscan la libertad y el liberarse de los grilletes y la tentación totalitaria en algunos de ellos? Pues es que yo creo que la tentación totalitaria está en otro lado. Está en el lado que esas fuerzas emergentes combaten. Que haya antidemócratas en una extrema derecha que es muy minoritaria, a pesar de que nos la pintan todos los días en los medios, nos pintan como la gran amenaza de la extrema derecha. Habrá algunos, pero no son significativos, ni mucho menos para los movimientos que se están creando. Los movimientos que se están creando son una reacción al abuso brutal de la mentira por parte del sistema de la izquierda. Y lo que representamos en este momento, los grupos que nos tachan, esos grupos que somos tachados sistemáticamente de ultraderecha,
lo que somos es, como decía antes, de Fest, de Joachim Fest. Nosotros somos Nicolás Fest, pero en realidad representamos a Joachim Fest. Por mucho que nos calumnien, nosotros, Adenauer hoy sería un ultraderechista terrorífico para esta gente. Y hemos visto en Alemania mismo, le han quitado a Helmut Schmidt, que fue un canciller socialdemócrata. Le han quitado su nombre a los cuarteles. Él fue ministro de Defensa, fue un gran ministro de Defensa de Alemania, al contrario de von der Leyen, que es la que ha destruido finalmente lo que quedaba de un poquito del ejército alemán. Pero le están quitando el nombre porque lo consideran derechista al señor Helmut Schmidt. que son unos disparates, pero es el disparate esa de la perversión de obligar a la gente a tomar unas posiciones que no son las suyas, pero que las toman por miedo. Es decir, nosotros los mecanismos para imponer a la gente criterios que se han utilizado por parte de la izquierda en este momento, que son el ecologismo, el LGTB, todos estos segmentos, digamos, dentro en este momento, los trans, por ejemplo. Es decir, bueno, los trans existen, por supuesto que existen. Hay no sé cuántos trans habrá en España, pero están ahí. Pero el intento de crear con todo esto unos elementos de identidad que, si no estás totalmente de acuerdo con sus tesis, tú te descalificas porque ya eres de otra parte, son mecanismos que han ido utilizando desde hace 25 o 30 años de una forma ya absolutamente brutal, porque se utilizaban antes. La descalificación esa de el PSOE lo ha hecho siempre. O sea, que aquí a partir del año 82 que gana Felipe, hay verdades incomodísimas que enseguida que son descalificadas como franquistas. Y entonces nadie quiere ser franquista, porque ya era muy incómodo ser franquista en el 82, sobre todo en el 82, que ya empiezan a colocarse todos, y empiezan a tener, digamos, esa especie de incursión general en la toma del Estado por parte de la izquierda. Nadie quiere ser franquista porque nadie quiere sufrir las consecuencias de ser franquista. Entonces todos van aceptando mentiras, y cuando se aceptan mentiras como base de los acuerdos de las relaciones humanas, la situación no se mejora. Las situaciones se pudren cuando la mentira impuesta es aceptada por todos por falta de valor de plantear la verdad, aunque la verdad te reporte inconvenientes. Y ese es el gran pulso, es ese, el coraje para tener valor de defender los valores que tú tienes, y hacer frente, pues a veces a un público mucho más grande, a gente con poder, y decirle a la gente con poder que tiene capacidad de hacerte daño, decirle algo que no le gusta. Y eso es lo que no hace la prensa. La prensa está con el poder porque el poder la paga. La prensa está hoy en quiebra toda. Los medios están en quiebra, todos viven del Estado. Ahora mismo hay unos anuncios. Este señor se ha cogido, no sé si 300 o 400 o 500 millones ahora para mover la propaganda institucional, y tiene esos anuncios donde dice compra artículos, compra nuestros productos, y de repente como una especie de anuncios patrióticos, que gobierno de España y tal. Bueno, pues todo esto, claro, de esto están viviendo muchas gente. Yo estoy viendo algunas emisoras de radio tienen a la gente que supuestamente son los interlocutores independientes, periodistas de los medios, los tienen cacareando esta publicidad. Ya era feo que los periodistas, cosa que en mi época inicial jamás se hacía en la radio, jamás ningún periodista hubiera aceptado
hacer ellos un anuncio de Coca-Cola o de leche Clesa, ni de nada de eso. Eso no se hacía, o sea, eso lo hacían, está una cosa grabada, una cosa en lata y tal, pero hombre, no, el periodista que te iba a contar lo que está pasando no podía ser el mismo, la misma voz que te iba a contar que te quería vender una moto, o sea, que te quería vender un producto, porque te quiere vender un producto te está engañando ya de momento, porque está ocultando otros productos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora mismo tienes a los locutores cacareando la propaganda del gobierno, pagado por el gobierno y firmado por el gobierno. Entonces, ¿eso cómo evoluciona? Eso es soviético. ¿Cómo es absolutamente eso? Soviético, ¿eh? Germán, ¿hacia dónde vamos? Quiero decir, estamos en lo que describes, intento resumirlo, una erosión de las instituciones de nuestra democracia brutales, un desafecto generalizado con el gobierno y con lo que representa, pero no con la democracia, con la mentira. Con el gobierno y con lo que representa, pero tampoco vemos, y perdóname, tampoco parece que haya una... si hubiera elecciones mañana, no queda claro que este tipo se va a su casa y luego a la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Cómo evoluciona esto? Mira, yo ahí entonces tengo que ser muy sincero. Yo creo que el problema fundamental, estábamos hablando, es la derecha, que dice que es derecha, coge con votos de la derecha y después los aplica. Pero ellos dicen que el problema sois vosotros. Ya, es lógico, nosotros tenemos otra por opinión. Existir, digo. Nosotros sí, para ellos es una faena que existieran, porque si no sería la armonía absoluta. Imagínate, si no existimos nosotros no pasa nada, ¿eh? Están todos votando lo mismo siempre. Entonces yo creo que lo que hay es la necesidad de exigencia de una verdad, y para eso quizá a mucha gente le tenga que ir todavía peor de lo que le va en este momento. Pero yo sí tengo mucha confianza en la gente joven. Yo creo que el rechazo a la basura que reciben todos los días a través de los medios y de la conducta directa que ellos comprueban, o sea, el desfase entre el discurso del poder y la realidad cotidiana es tan abismal en este momento que yo veo ahí un cambio muy importante, y son gente, como digo, son gente muy joven. Estoy hablando de la gente que muchos que no votan todavía, que son en colección, pero desde luego nosotros tenemos unos índices de aceptación y de seguimiento entre la gente de 14 a los 20 años que es impresionante, ¿eh? Nosotros, es curioso que menciones esto de la afinidad por la desafección, digamos, ¿no? En el tema Israel es curioso porque uno puede verlo como la peor amenaza que tenemos en España, un gobierno tan absolutamente hostil con su ocupación de las instituciones y su asfixia, atrapa todo el oxígeno y no deja vivir al disidente, al que responde, y sin embargo, siendo un gobierno tan impopular, por asociación, muchos neutros que no son como muchos de nosotros que nos despertamos por la mañana y pensamos en Israel, sino piensan en otras cosas, como este tipo es tan hostil hacia Israel, tan hostil hacia su mera existencia, tan próximo a nuestros enemigos existenciales, mucha gente de pronto dice, a lo mejor no me sé muy bien este tema, pero creo que siento simpatía intuitiva por estos tipos simplemente por saber que este les odia tanto. Es que es así. Eso lo vimos, por ejemplo, en Eurovisión de hace un año o dos. El año pasado fue espectacular. El voto popular. Y yo la verdad es que yo lo veo en mucha gente. O sea, mucha gente primero por reacción a este ser al que detestan, porque realmente está creando lo de antes de ayer, pidiendo que se le aplaudiera los no muertos desde la tribuna del Congreso,
la vileza del personaje llega a unos niveles tales que le cruje a mucha gente joven que no tiene interés en la política en sí, pero que realmente que genera un rechazo que está movilizando, y también pasa con Israel. O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene simpatía a la autoestima, ¿sabes? Que tienen una afinidad al coraje, que ven el compromiso. Ellos están viendo que en Europa, o sea, preguntas, hacen unos sondeos, ¿quién defendería a su país en caso de guerra? Y te puedes echar a llorar de los resultados que salen. O sea, te puedes echar a llorar. Y sin embargo, ves el ejemplo de Israel, y eso es emocionante por un lado, y por otro lado genera esa afinidad, entonces me dices, hombre, ahí hay gente que cree en sus cosas, que defiende su casa, que defiende a su familia, y que hará cualquier cosa, y que está dispuesta al sacrificio, no solo al sacrificio de decir la verdad, sino también al sacrificio de morir en el caso necesario por su patria. Y eso es una cosa que existía en Europa, pero que en los últimos 50 años han horadado de tal forma que en este momento en muchos entornos, sobre todo de gente de esa edad, digo, de esos fatales años de dos generaciones, en las cuales el desprecio a cualquier compromiso que no sea el interés individual inmediato, además el desinterés por todo lo demás es tan absoluto que es devastador, es devastador. Y yo creo que el ejemplo de Israel, el ejemplo de la juventud israelí, el ejemplo de las mujeres israelíes, que es decir, el afecto que genera ver a unas mujeres jóvenes que no están haciendo el idiota en no sé dónde, sino que están realmente acudiendo a defender el país, a hacer un servicio militar, a tener el sacrificio, a mostrar esa firmeza esa firmeza en la defensa de lo propio. Y vuelvo a lo del Ramiro de Maeztu, ser es defenderse, y eso está despertándose. Dime. Espero que ese afán por la verdad cree una resistencia a un cambio de ciclo que puede ser devastador. Y dentro de ese contexto quería tener tu opinión sobre el rearme de Alemania, que para mí es una de las grandes consecuencias de la guerra de Ucrania. Yo el rearme de Alemania, primero tenemos que ver qué es lo que pasa. Porque yo creo que ahí lo que han hecho en este momento, están utilizando en la Unión Europea, están utilizando la guerra ucraniana para sus propios fines, tanto en cuestiones de movilización de recursos como de retórica. Yo quiero recordar que los grandes colaboradores del criminal Putin, de Vladimir Putin y de su criminal régimen, que es una oligarquía formada para mantener los intereses de una serie de grandes monstruos que están todos de acuerdo en tener a Putin, les ha sido enormemente útil para tener a toda la población prácticamente donde estaba, sin movilizar. Ha creado un sistema de autodefensa inmenso, y si necesita algún tipo digamos de movimiento para tapar las insuficiencias de un régimen que no ha asfaltado una carretera al este de los Urales desde hace 20 años, lo que hace es decir que hay nazis en Ucrania e invadir Ucrania. Y como Ucrania ya fue invadida y estaba Merkel en el poder y estaba el señor Obama en el poder, y aceptaron perfectamente, poniendo un embargo a 4 verduras, aceptaron aquella anexión de Crimea en su día. Y como a Putin le han estado riendo las gracias durante 23 años, exactamente 23 años, y los partidos alemanes han estado permanentemente en Moscú
permanentemente invitados en el Kremlin y invitados en Yalta. Dependencia comercial, dependencia una dependencia absoluta. energética. Hacen el Nord Stream 1, hacen el Nord Stream 2, se les avisa. Trump les dice en las Naciones Unidas, cuidado con los rusos que estáis quedando siendo a ser dependientes absolutos. Los alemanes imponen esa dependencia y los alemanes nos hacen absolutamente vulnerables ante un criminal que es Putin, que todos lo sabían, el que se informa. Lo que pasa es que los que han estado cobrando de Putin y enriqueciéndose con Putin de una forma absolutamente... Cancilleres alemanes, por supuesto. Schröder ha trabajado, lo que no sabemos es desde cuándo trabajaba para los rusos, pero desde luego que después de dejar la Cancillería ya se dedicó full time a Gazprom, está claro. Pero hombre, también los tenemos en España, algunos. En todo caso, el rearme de Alemania. Yo creo que Europa tiene que rearmarse, por supuesto, porque es absolutamente increíble que unos países de este nivel de vida dependan todos de que les eche una mano Estados Unidos. Es que es absurdo, y llevamos 25 años. Yo me acuerdo de cuando se retira el secretario de Defensa Gates en Bruselas, en la OTAN, hace un discurso demoledor, diciéndoles: si vosotros os creéis que vais a estar toda la vida parasitando la seguridad de los Estados Unidos, os equivocáis. Llegará un día que en Estados Unidos os digan que vosotros mismos, que basta. O sea, presumiendo del sistema de la seguridad social de Alemania e insultando a Estados Unidos un día sí y otro también, y resulta que después tienen España un 1,1 del PIB, los otros un 1,8 o un 1,5, nadie gasta nada en defensa, y después creen que el mundo va a ser idílico y que se lo tienen que gastar en fomentar la transexualidad en Etiopía, porque esas cosas existen. Las ONGs, los miles de millones que se van de la Unión Europea a las ONGs para hacer doctrina woke por todo el mundo y para condicionar, y la mayor parte de los países tragan, porque como necesitan el dinero, tragan y meten, por ejemplo, todos los procesos de la salud sexual y reproductiva, que en realidad es imponer el aborto allí donde no lo hay, etcétera, etcétera. Eso está en todo, es un condicionante para prácticamente todas las ayudas, y uno de los pocos países el que en los últimos años le ha dicho a la Unión Europea: no quiero tu dinero porque no voy a cambiar la educación, fue Paraguay, que es un ejemplo de soberanía y es un ejemplo de coraje. Es un país que, hombre, Santiago Peña, muy amigo de Israel. Yo he estado en Jerusalén, estuvimos en Jerusalén los dos, sí, con él. Y bueno, él vino, en realidad, el desembarco de Paraguay en Jerusalén fue espectacular durante la conferencia esta. Nosotros vamos ahora también, vamos a hacer en Paraguay unas cosas. La verdad es que es un país magnífico, pero es un país que tuvo el coraje que le hacía, eran no sé si 90 millones de euros para la educación, y dijo no, porque les ponían las condiciones de hacerle, no sé si era que tenían que tener las clases LGTB o las visitas estas de colectivos y tal. Y dijeron no señores, no. Y se votó en el Parlamento y salieron, creo que fueron 82 votos en contra y 6 a favor, o algo así. O sea que fue un ejemplo de dignidad fabuloso, que siempre que veo a un paraguayo se os recuerda. Germán, esta semana hubo un acto de Wilson presidido por el presidente de la Peña. Pues Santiago Peña. Tengo fotos. Es magnífico. Wilson tuvo es muy amigo de Santiago también. Ha invitado a Santiago Abascal, que va para allá también. Vamos ahora en junio. Y eso, la Unión Europea está haciendo mucho mal fuera con la ideología, y ahora hemos logrado porque los húngaros, que están siendo
absolutamente atropellados y a los cuales no les dan el dinero que les corresponde, precisamente por esto, por ejemplo, porque no quieren la educación LGTB en los colegios y por toda una serie de cosas que han buscado. Quieren derribar a toda costa a Orbán y quieren que les salga como le salió en Polonia. En Polonia lo lograron. Pusieron a uno del PP que tiene un gobierno de izquierdas y que aplica todos los LGTB, todas las historias, todo lo que no querían los conservadores, lo han impuesto a través de un gobierno dirigido por el Partido Popular. Déjame hacerte una pregunta y enseguida voy contigo. Yo quería decir que efectivamente hoy por hoy, como dice el historiador norteamericano Donald Castiel, el establishment de la cultura está en la izquierda. Esto es lo que hay que luchar, pero es una realidad. Pero sin embargo, por meter una cuestión de esperanza, que yo creo que nos está faltando un poco en el discurso tuyo, Gemma. Uy, no, que va, No, estoy muy esperanzado. Es la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de unos asiáticos que han denunciado a la Universidad de Harvard precisamente porque con tanto identitarismo de mujeres, población negra o de color, como se la quiera llamar, indigenismo, etcétera, etcétera, estaban dejando fuera el talento. Entonces ellos recurrieron al Tribunal Supremo y han ganado. Entonces la Universidad de Harvard, con todos esas mala praxis, está en este momento muy cuestionada. Sí. Y puede pasar lo mismo en todas las universidades si la filosofía woke va en retroceso. Pues si las discriminaciones son enormes, pero son discriminaciones contra los blancos, en realidad, son fundamentalmente, pero los asiáticos también han pagado también la factura de todos estos proyectos, de fomentarlo. Es que toda la cuestión de la discriminación, la discriminación positiva es una barbaridad intelectual tal que lleva siempre a la decrepitud, porque a lo que lleva es a la falta de calidad. Si no hay exigencia, si realmente estás contratando a gente simplemente por la afinidad a una serie de puntos ideológicos disparatados y no de competencia o de talento o de posibilidades, pues realmente lo que te sale son unas disfunciones, pues que son el Ministerio de Transportes de España, ¿no? Por ejemplo, o Red Eléctrica. O Red Eléctrica. Oye, entonces tú dices que eres positivo, que eres optimista. Yo estoy muy esperanzado. A ver, sí, espera, sí. Quería hacer una pregunta muy concreta. Sí. Los judíos de España estamos preocupados por lo que sucede aquí con Israel y con los judíos, pero también con lo que sucede fuera de aquí, especialmente en Francia, por ejemplo. Sí. En un lapso de pocas horas, el presidente de Francia ha pasado de decir que Netanyahu no podría entrar a recibir al terrorista del presidente de Siria. Sabemos del vínculo a través de Patriots que Vox tiene con el Foro Nacional, con Marine Le Pen. Los judíos no tenemos dudas de Trump, de Milei, de Orbán, de Meloni, de Santiago. Sí. Tenemos ciertas resistencias de las que no puedo ir. Ya. Usted ni sabe quién es. Lo comprendo. Quiero que nos expliques, tú sabes y conoces, cómo es Marine Le Pen con este tema. Yo creo que en esto ella rompió con el padre claramente con estas cuestiones y yo creo que el partido en general, todo el partido de Rassemblement, con los cuales nosotros nos unimos hace un año y pico. La verdad es que en todo esto hemos ido con Bardella a Jerusalén. Bardella es el presidente y la verdad es que yo no tengo dudas, porque para nosotros es una línea roja, que si nosotros tenemos dos líneas fundamentales rojas, que decir, una es el bloque occidental y el otro es Israel. Nosotros no tenemos a nadie que sea antisemita en nuestro grupo. ¿Pero hay cosas concretas, específicas que haya dicho a favor o hecho a favor Marine Le Pen o el Foro Nacional con respecto a todo esto? Hombre, yo creo que la visita de Bardella fue precisamente, la visita de Bardella era para cerrar, para que no cupiera ninguna duda a ese respecto. Yo creo que también
también hay que decir que todo esto es un proceso político general que se está produciendo. Es decir, que puede haber remanentes que piensen como el padre, pero desde luego no tienen ningún tipo de presencia ni de relevancia dentro del partido. Otra cosa es que haya votantes de ese tipo, eso sí, pero eso sí. Hombre, es que yo creo que no pueden votar otra cosa. Yo creo es que votar a Macron me parece hoy en día, Uy, Mélenchon, bueno. Pero claro, es que ¿qué otra cosa puede votar un judío o puede votar alguien que quiera un país seguro, un país con un proyecto de vida en Francia? Tiene que votar al Frente Nacional. Yo no creo que haya en este momento otra opción. Todos los demás son opciones que nos llevan a esa yo lo llamaría debilidad criminal, o sea, esa especie de ese personaje de Macron. Yo creo que bueno, todo está dicho con las frases, combinar la visita del yihadista criminal sirio con decir que no puede, que no recibiría o que sería detenido Netanyahu. Vamos, es que me parece que lo define todo. Y el desarrollo de lo que está sucediendo en Francia, de lo que es Francia, de lo que ha pasado en Francia ayer después de la victoria de la victoria del PSG. Quiero decir que es que ha sido la destrucción absoluta. Ahora te tiro un curveball, como se dice. ¿Y a ti te preocupa AfD? A mí no me preocupa AfD, en la gente que está en AfD. AfD no está en nuestro grupo, y no podría entrar en nuestro grupo en este momento por la cuestión de los yo creo que son los franceses en este momento, precisamente Rassemblement, los que en este momento tendrían las reservas, porque rompieron hace 2 años precisamente por un personaje de la AfD, uno de los impresentables que tienen todavía, pero que cada vez son menos y que están expulsando de su cuerpo. La AfD tiene, sobre todo en Alemania Oriental, tiene una serie de personajes que son muy duros y que son muy provocadores, y hay también ultraderechistas en la AfD, pero la AfD ahora, Weidel no es una ultraderechista, Hrupala es un demócrata, es decir, la gente que en este momento lleva las riendas y que está teniendo un éxito colosal, porque realmente son los únicos que dicen la verdad en Alemania. Y es que ese es el problema. Hemos visto que desde las elecciones del 23 de febrero la CDU ha perdido 5 puntos, el SPD 2, los verdes no sé si 1 o 2, y todos los ha ganado la AfD. O sea, la AfD se había quedado en 20 y está en 28 o en 27. Es decir, esto en los 3 meses que desde el 23 de febrero, y es que la estafa del proceso alemán en este momento ha sido absolutamente inaudito para cualquiera que lo vea desde fuera. El miedo es bueno, en general, porque hay que ser muy precavidos con lo que sucede siempre, y hay que ver donde hay signos de alarma. Pero desde luego los signos de alarma en este momento en Francia, por ejemplo, están en las hordas sin control, que están tomando los barrios y están tomando las ciudades y están tomando los pueblos, y que en muchos sitios podrían quedarse con medio país. Están en los cuadros perfectamente organizados que tiene, por ejemplo, el señor Erdogan en Holanda o en Alemania, que controlan las mezquitas, que controlan sindicatos, y que tienen, como dijo una vez Erdogan, lo dijo claramente, no, yo tengo más soldados en Holanda que el ejército holandés. Y es cierto, y además seguramente mucho más dispuestos a morir por Erdogan que los soldados holandeses por Holanda. Había una pregunta por ahí. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta. Está
claro que hay una deriva globalista que para mí en este momento ha trascendido la ideología izquierda-derecha. Como habéis explicado, ahora hay casi una alianza Occidente-Islam que es aberrante, puesto que el Islam tiene una ideología tan contraria a lo que llaman con la Sharia. ¿Cómo es posible que parte del Occidente se alíe con el Islam? Entonces, a lo mejor el pegamento ya no son ideologías, sino es el odio a esa cultura judeocristiana y el primer dique que quieren destruir es Israel porque es el pues es que es eso. Un pueblo de borregos genera un gobierno de lobos, es lo que está haciendo. Pero ¿cómo es posible esa alianza de la cual habéis hablado, que trasciende la ideología izquierda-derecha, y Israel es la primera diana? ¿Qué esperanza, qué futuro, cómo se entiende? ¿Es únicamente una cuestión de odio o hay intereses? O sea, una vez que esa marea desborde ese dique tan fuerte, ¿van a acabar cayendo todos? ¿Cuál es la esperanza? Él te va a dar la respuesta buena. En el centro del wokismo hay un principio que se llama interseccionalidad. En el centro del wokismo, de la ideología woke, hay un principio que se llama interseccionalidad. La interseccionalidad fundamentalmente es la alianza improbable contra natura de todos los que le une, lo que les une es el odio occidental. Y así es como detrás de la misma pancarta, lo vemos en Madrid en las manifestaciones, va una activista por los derechos de los gays con el pelo verde, con un tipo enmascarado con una kefía que en cualquier otro sitio la colgaría de un poste de la luz. Lo que les une es la interseccionalidad, es el odio a Occidente. Y esa alianza improbable, porque es improbable, de indigenistas que en muchos casos su ideología es preconciliar y premoderna, es la sublimación de civilizaciones, como digo, premodernas, con principios muy arcaicos y muy poco desarrollados y sofisticados, pues están detrás de la misma pancarta que unos tipos que proponen, sus propuestas sociales son rupturistas por el otro extremo. Eso es lo que vemos, y el centro fundamental, el caldo de cultivo, han sido las universidades. Ahí es donde nació. Así es, pero por ejemplo, vamos a ver es el odio, sin duda es el odio a Occidente, pero que se manifiesta de muchas formas. Ahora mismo están preparando un documento que nos llevamos a Perú. Vamos a estar el 2 y el 3 de junio se celebra la Asamblea Interparlamentaria Eurolat, es decir, Europa, Iberoamérica, con los 3 parlamentos iberoamericanos y el Parlamento Europeo. Eso es un horror, es una monstruosidad, porque todos los parlamentos en Iberoamérica, independientemente de quién gobierne, los que van a estas cosas son la izquierda y la extrema izquierda, y el indigenismo y la Pachamama. Pero llevamos un documento que firma César Luena, que es un socialista del PSOE, que es un papel en el cual se pide también que tenemos que retornar no solo la restauración de la naturaleza, pero tenemos que volver a lo que era la relación de la naturaleza de los indígenas y sus culturas primitivas. Es decir, hay una carga ideológica donde todo lo que huela a libertad, crecimiento, desarrollo, debate, todo lo odian. O sea, todo es un intento de llevarnos lo de la restauración de la naturaleza, pues sí. Ese es un proyecto que quiero decir que ha sido aprobado, y además inicialmente también con los votos de lo que llamamos centro derecha, que donde está realmente el origen de la destrucción de presas, etcétera, etcétera, porque es devolver a los
devolver los ríos a sus cauces naturales. Claro, devolver los ríos a sus cauces naturales, si nos lo tomamos en serio, tenemos que derribar todo el plan Badajoz, ¿eh? O sea, son las 5 o 6 presas de los pantanos que han dado de comer a España durante tantísimo tiempo y que le dieron a la agricultura no sé cuántos cientos de miles de hectáreas de cultivo que no tenía, ¿no? Que sí, estamos hablando de disparates muy muy graves que tienen una consistencia ideológica, que los defienden grupos que tú pensarías que no podían jamás caer en este tipo de discurso, y que sin embargo están todos unidos. El miedo a ser calificado por los otros como enemigo o como negacionista. Ahora llaman negacionista a todos. Negacionismo era una palabra que tenía un significado. Correcto. Un significado exacto, y era la negación del Holocausto. Y eso es un crimen. Eso es un crimen. Pero la izquierda ha utilizado la palabra negacionista desde hace 20 años, la lleva ampliando. Y entonces usa negacionista a cualquiera que les lleve la contraria en cualquier cosa. El negacionismo de Vox en el cambio climático. El negacionismo, y utilizan esa palabra que, como digo, tenía una acotación perfecta y además, digamos, cuasi sagrada, la han profanado como profanan todo, la han violentado y la aplican como quieren en cualquier cosa para intimidar, porque si te llaman negacionista te equiparan con un nazi, te ponen en una situación tan incómoda que no defiendes tus ideas, aunque tus ideas sean correctas, porque te están poniendo en un rincón en el que no quieres estar nunca. Es decir, la presión y la coacción de la izquierda es bárbara. Por eso, frente a eso, lo que tenemos que conseguir es movilizar valor cívico, valor político y valor moral. ¿Y tu optimismo? Y mi optimismo es que que estamos mucho más cerca de lograr una masa crítica para que eso pase. Yo creo que hay muchas evoluciones. Hace 10 y 15 años estábamos igual de mal que ahora, pero no sabíamos lo mal que estábamos. Ahora estamos mejor porque sabemos lo mal que estamos. Estaremos mejor según vaya la gente dándose cuenta. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va el señor Sánchez? ¿Cuándo se va el señor Sánchez? El señor Sánchez nos puede dar todavía muchos disgustos. Como dice Santiago Abascal, lo peor de Sánchez todavía no lo hemos visto. Entonces no es optimista. No tengo palabras. Soy optimista porque les vamos a ganar. No tengo palabras para agradeceros y expresaros mi gratitud por el interesantísimo debate que habéis hecho. Es un tándem de verdad que yo no sé si vosotros lo habéis disfrutado, pero yo lo he disfrutado muchísimo y os agradezco de todo corazón. Bravo.